continuar, compañeros, queríamos agradecer y felicitar al compañero maestro Miguel Soler, que nos está acompañando. Buenas noches. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Precisamente uno de los objetivos o una de las metas que tenemos como museo es acercarnos a todas las organizaciones sociales, a las instituciones educativas, y el hecho de que nos hayan invitado a participar de esta instancia para compartir un poco lo que hacemos con gente que está en el quehacer educativo, para nosotros es fundamental. Yo voy a hablar cuando hablan de pedagogía de la memoria, desde un ámbito particular que es un museo. Entonces la pedagogía de la memoria la tenemos que enmarcar en ese espacio que es un espacio museal, ¿sí? Porque la pedagogía de la memoria, como recién lo planteaba Aldo, en realidad es algo que lo podemos practicar en el aula, tiene que ver con la sociedad en la que vivimos, en la calle, ¿no? Yo la voy a enmarcar en el Museo de la Memoria. No sé si lo conocen, si la mayoría de ustedes han ido o han hecho alguna visita guiada en el museo. Y en el marco del museo tengo que hablar de dos patas del museo. Por un lado, la propuesta museal y por otro, la propuesta pedagógica, la propuesta educativa, que van de la mano, por supuesto. Una de las características del Museo de la Memoria es precisamente que se pensó como museo y no se pensó fuera de esa propuesta museal que no estuviera lo pedagógico. O sea, el museo es un espacio cultural y es un espacio pedagógico por excelencia, ¿no? Entonces, eso es parte de la propuesta museal, que capaz que parte de una concepción museológica diferente, que viene de la museología crítica de la década del 60 y del 70, y que en esa concepción es que plantea la idea de lo pedagógico dentro de la propuesta museal. Y ahí hay varias cuestiones. Primero, yo quería plantear, que lo tengo que explicitar para que se entienda bien, cuál es la misión del museo. Porque es dentro de esa misión museológica que nosotros planteamos la propuesta pedagógica. Y el museo explicita en su misión que es un museo de memoria y de conciencia. Memoria de la lucha por la libertad, la democracia, la justicia social, el autoritarismo y el terrorismo de Estado, de un periodo de nuestra historia reciente, desde 1960 a 1990. No es un museo del horror. ¿Por qué planteo esto? Porque cuando se plantean los museos de memoria, y eso tiene que ver con la museología de la memoria, se plantea, bueno, el museo, ¿no?, visitar una cárcel, un campo de concentración, un centro clandestino de tortura. ¿Cuál es el sentido pedagógico de visitar ese espacio? Bueno, el sentido no es el horror que paraliza, ¿no?, sino transformar esa experiencia dolorosa del pasado, que puede tener que ver con experiencias del presente, en algo transformador del presente y del futuro, en una conciencia crítica y liberadora. Ese es el objetivo de la experiencia del museo. Y para eso tenemos que pensar el cómo, ¿no? Y el relato del museo, el guión del museo, y acá también otro elemento que es clave, no es neutral, por supuesto. El acto educativo no es neutral y la propuesta museal no es neutral. Parte de determinados valores, parte de una ética que defiende, que es la ética de los derechos humanos en su más amplia acepción. Y ahí también voy a ser explícita en lo que dice el fundamento del museo. El acto educativo se enmarca en una ética de paz, solidaridad, democracia y respeto a los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de los seres humanos, que es el patrimonio del museo, los valores del altruismo y los derechos humanos. Desde eso, muchos de los que estamos acá somos docentes o educadores o educadoras, así que sabemos muy bien que el acto pedagógico es un acto político, y como acto político está enmarcado en valores que nosotros queremos transmitir y que queremos que vivencien y que de alguna manera aprendan para vivir en una sociedad distinta, o en una sociedad que pretendemos que tenga estos valores, ¿no? Bueno, esa es
la propuesta museológica y pedagógica del MUME en términos generales. Ahora, para eso nosotros tenemos que plantearnos la práctica educativa, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hacemos en el museo para que esto pueda ser realidad? Y bueno, y ahí tenemos varias concepciones. Primero, con lo que tiene que ver con la puesta en escena del museo, se basa en algo que se denomina desde el punto de vista museal la comunidad interpretativa. ¿Qué quiere decir eso? Que los objetos que están en el museo, que son objetos donados por personas que vivieron diferentes experiencias durante el periodo que abarca el museo, de la década del 60 hasta los 90, fueron donados, fueron prestados al museo. Y esos objetos no están puestos al azar en el museo, como en ningún museo están puestos al azar, cuentan, pero cuentan en la medida en que el que lo ve, el que lo observa, lo interpreta, ¿no? La relación entre objeto y sujeto es una relación interactiva. Y para nosotros ahí es clave el papel del guía. El guía del Museo de la Memoria es un educador o una educadora, no es un guía cultural, como en general se plantea desde el punto de vista de los guías turísticos, ¿no? Es un guía educador o educadora. ¿Por qué planteamos eso? Porque es un intermediario entre el objeto y la propuesta museal. Entonces el papel educativo es clave en la visita guiada. Por otra parte, nosotros implementamos desde el año 2009 un espacio de taller de expresión, que lo que pretende hacer, después de varios proyectos, es ser un espacio de confrontación y diálogo en base a la experiencia vivida durante la visita. La visita, que aproximadamente dura una hora 15 minutos, es una visita muy dialogada, ¿no? Lo que busca es el diálogo entre los estudiantes y el guía o la guía. Y también intervienen los docentes. Acá hay algo que después yo quería hablar un poco cuando hable de la experiencia que hemos vivido hasta ahora concretamente. Pero acá ha habido como un cambio cultural. Desde el 2007, digamos que el promedio de visitantes al museo es de 25.000 personas por año, ¿no? En los últimos años, el primer año lo visitaron 25.000 personas, el promedio 20.000. De esas 25.000 personas, 5.000 son estudiantes, de 10 años hasta 30 años, ¿no? Tenemos de primaria, secundaria, UTU y universidad y formación docente. Quiere decir que dentro de lo que somos, que estamos solamente en Montevideo, ¿no? Porque el museo es un museo de la memoria de Montevideo. En el interior no hay museos de la memoria, o sea que nosotros abarcamos todo el país, porque viene mucha gente del interior, por suerte. Hemos encontrado que al principio el maestro, la maestra, el docente que acompañaba al grupo no intervenía en la visita. Nos venían y nos decían, yo vengo acá para que usted me ayude un poco con este tema, porque no sé cómo encararlo, ¿no? Y a eso nos escriben y nos llaman mucho al museo, precisamente planteándonos esto, ¿no? Necesitamos materiales, pero también necesitamos saber cómo encaro esto, porque yo en mi clase tengo, lo que un poco decía Aldo recién, tengo el hijo de un militar, tengo la hija de un expreso político, tengo la sobrina de un detenido desaparecido, tengo todo eso en la clase, ¿no? Que es producto de la experiencia vivida en el país, ¿no? Entonces, ¿cómo encaro eso en la clase? Se encuentran que no tienen herramientas para eso. Capaz que hay un elemento que tiene que ver con las carencias de la formación docente y qué está pasando con esta temática en la formación docente, ¿no? Este año tenemos concretamente la experiencia, que muy poco se da, que van a venir con estudiantes de magisterio, creo que de primer año, que tienen seminario de memoria y derechos humanos, que lo da Rosario Caticha, y van a venir al museo. Pero esto es algo bastante novedoso para nosotros como museo, capaz que no es novedoso para los que están en formación docente, pero para nosotros como museo sí. Entonces también eso nos está hablando de una carencia en la formación docente, que se ve cuando vienen las maestras, los maestros y los docentes nos dicen, nosotros no sabemos cómo encarar esto. Y bueno, el museo se ha convertido de alguna manera en un referente para los educadores y las educadoras. Desde el 2008 en adelante también hemos tenido la experiencia,
más bien, perdón, desde el 2010 en adelante, de que el maestro y la maestra se convierten en un testimonio dentro de la visita. Y ahí está el tema del papel del testimonio. Nosotros hemos pasado por distintas experiencias en el MUME. Al principio, el testimonio, nosotros invitábamos personas que habían vivido distintas experiencias durante la dictadura, expresos políticos, familiares, y para que vinieran a contar su experiencia como testimonio, ¿no? O sea, un testimonio dentro. Bueno, esa práctica la hemos dejado y ahora lo que ha pasado es que la gente, los docentes son testimonios, ¿no? Lo que puede parecer, bueno, es bastante obvio que pueda pasar eso, bueno, no es obvio porque tomar conciencia de que todos vivimos la dictadura, los que tenemos determinada edad, ¿sí? Que aunque pareciera que yo estaba en otro país, porque en realidad a mí no me llevaron presa, mi madre tampoco, mi padre siguió trabajando, entonces no, yo no viví la dictadura, un poco eso que planteaba esa sociedad que parecía que estaba como al margen, pero en realidad estaba en la misma experiencia histórica, ¿no? Y además, la idea de, eso pasa mucho también con gente del interior, y decían, no, pero allá en el interior fue diferente, ¿no? Pero cuando nos ponemos a hacer memoria, porque eso es lo que tiene la memoria, cuando uno empieza a recordar, empieza también a recordar experiencias comunes. Y ahí es cuando se produce ya, no, pero esto sí, esto también pasaba allá en el interior. Y esto, ¿no? A los maestros o a las profesores, por ejemplo, un día los teníamos y a los 2 o 3 días no estaban más. Los habían destituido. Y nos cambiaban el profesor a cada rato. ¿Y por qué pasaba eso? Bueno, a veces la memoria, en ese caso, es la que nos permite recordar ese tipo de experiencias colectivas que hicieron a una sociedad en determinado contexto histórico, ¿no? Y bueno, ese es el objetivo de alguna forma del Museo de la Memoria, tanto para los estudiantes como para los que vivimos esa experiencia histórica, ¿no? Bueno, contándoles concretamente, yo quería compartir, como para abrir la mesa, las dificultades que encontramos en nuestro trabajo y las potencialidades a partir de la experiencia que hemos vivido. Dificultades, una de las dificultades es el acceso a las instituciones educativas. ¿Por qué digo dificultades? Porque muchas escuelas y liceos les es difícil venir por una cuestión de costos, ¿no? El museo para algunas escuelas cercanas es accesible, pero para las que están más lejos no. Entonces, aunque yo creo que de alguna manera eso lo han ido superando, y el otro problemita era los frenos institucionales. Los frenos institucionales que a veces pasaban porque no hay afinidad con que vayan a ese lugar. No porque no se pueda hacer la salida didáctica, ¿no? Sino porque, bueno, ¿pero a dónde vas? ¿Y por qué vas ahí? ¿Y cuál es, no? Tanto a veces por parte de los padres de los chiquilines, como por la propia institución, ¿no? Entonces ahí tienen que haber procesos institucionales que hagan que la institución misma se abra a la propuesta. Pero eso también es un desafío para nosotros como museo, porque en realidad nosotros nos tenemos que acercar a esa escuela, a ese liceo, y eso lo tenemos muy claro. El tema es que a veces no contamos con el personal suficiente para hacer todo eso, pero que tenemos que acercarnos, porque como Museo de la Memoria tenemos una propuesta museal, el objetivo es llegar a la institución, no solamente que la institución venga a nosotros, y eso lo tenemos claro. Pero bueno, también nosotros tenemos nuestras dificultades, están dentro de estas dificultades. Y ahí hay otro tema que es, con respecto a las políticas museales, porque nosotros somos un museo, ¿no? Entonces lo educativo dentro de los museos en Uruguay no está muy desarrollado y tampoco está apoyado financieramente. Entonces para nosotros es un compromiso político hacerlo, un compromiso pedagógico y político, ¿no? Lo hacemos porque bueno, hay que hacerlo, y hay que tener también compromiso, pero sabemos que en general en los museos no hay un área educativa, hay casas, y si la hay, no tiene presupuesto, como nos pasa a nosotros. Digo, para el final dejé las potencialidades, o sea, todo lo positivo que se ha caminado hasta el momento. Primero, la inclusión de la temática de la historia reciente en los programas de primaria y secundaria, que para nosotros puede parecer algo, bueno, sí, es obvio, sabemos cuál es la discusión que hubo con respecto a esto,
con incluir estas temáticas, ¿no? Discusiones políticas con respecto a incluir la temática en la currícula. Y si nosotros, a veces nos pasa de ir a encuentros en otros países donde compartimos esto y nos dicen, pero nosotros estamos lejos de eso, acá no, en la escuela nos enseña, ¿no? O sea, se habla de los derechos humanos, pero no se habla de la dictadura reciente, ¿no? Por ejemplo, en Chile nos pasó eso. O sea, en la currícula, la temática desde el punto de vista histórico no está incluida, ¿no? Ellos tienen otra forma de organizar la currícula, pero algunos la incluyen, otros no la incluyen, ¿sí? Pero no es algo oficial, ¿sí? Bueno, eso es una cosa muy positiva, que da apoyo a la tarea educativa, ¿no? Y que creo que ahí es donde los educadores nos tenemos que agarrar para decir, bueno, sí hay que hacerlo, porque el museo es un centro cultural referente desde lo educativo. Y en ese sentido tenemos una ordenanza de ANEP, una circular de ANEP que nos declara como centro educativo, como centro de interés educativo, que avala de alguna manera desde el punto de vista oficial la posibilidad de una salida didáctica. Bueno, lo que yo les decía recién en cuanto al tema del aumento de las visitas, el año pasado nos visitaron 4.130 estudiantes y escuelas primarias 42. Un poco yo traje esto para que tengamos una idea del diagnóstico de la realidad, ¿no? Liceos 58. Hay mucha más cantidad de escuelas públicas que de escuelas privadas que nos visitan, ¿no? Además de que son más las escuelas públicas que las privadas, y que vienen de todo el país. Hay escuelas del interior del país que vienen con esa posibilidad, que muchas veces vienen de conseguir un ómnibus gratis para venir a Montevideo, que los traen 2 o 3 días y ponen como prioridad la visita al Museo de la Memoria, ¿no? Las escuelas de Paysandú sobre todo. Bueno, yo un poco, para terminar, quería plantear alguna idea que me parece que yo rescato de la experiencia del museo, que es que a pesar de que hay de alguna manera algo que impera en la sociedad, que es una política de olvido, que es alguna cuestión cultural también, ¿no? De esa relación con el pasado que se ha roto, y hay una política de silencio y de impunidad, creo que desde los educadores y las educadoras hay un trabajo contracultural. Hablo desde el diagnóstico de la experiencia, ¿no? De que luchamos porque ese olvido desde nuestras aulas o desde la experiencia de la salida al museo, porque ese olvido, esa impunidad no sea lo que reine, ¿sí? Y una cosa que quiero plantear, y esto lo dejo como para discutir, es la importancia del trabajo con la primera infancia. Cuando uno lee sobre la experiencia del genocidio de la Shoah, ¿no? De la experiencia alemana, del nazismo, y toda la experiencia educativa que tienen en Alemania con respecto a esto, una de las prioridades es la primera infancia para evitar estas culturas de violencia, ¿no? O sea, la cultura de la violencia como que no se reproduzca, ¿no? Porque esa violencia se genera de muchas maneras. Y nosotros en la currícula, claro, lo trabajamos desde memoria e historia reciente, entonces de alguna manera decimos, bueno, trabajamos en sexto, está el programa, en sexto de primaria, en tercero de liceo, lo llevamos al Museo de la Memoria. Pero en realidad estaría bueno plantearnos un desafío de decir, ¿cómo trabajamos el tema de los derechos humanos, de la cultura de la paz, de la no violencia, con los más chiquitos? Y cómo el Museo de la Memoria puede ser un referente para eso, desde esta perspectiva, ¿no? No del Museo del Horror, sino desde el Museo de pensar una nueva cultura de paz.